Hola amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Por supuesto que estoy aquí, está usted en ACM Canal 54, sí, en el canal de la información. Pues lejos de acabarse el ruido respecto al relevo de Santiago Nieto Castillo en la unidad de inteligencia financiera, ya se habla de lo que habría generado pues las inquietudes y los comentarios en contra del ex titular de la unidad de inteligencia financiera. Y es que el general Audumaro Zapata ha pedido que le retengan los escoltas porque, bueno, sabe bien que Santiago Nieto Castillo le generó bastantes dolores de cabezas a grupos delincuenciales y bueno, congeló cuentas por todos lados. En otro aspecto de esta misma información, pues ya habló en una entrevista que tuvo con los periodistas, quizás usted la vio, de Pablo Gómez. Habla de un nuevo pacto con la Fiscalía General de la República. Como diputado federal, Pablo Gómez está obviamente muy cercano a lo que la gente opina. Esperemos que así sea, porque ya se ha de dar cuenta que no había mucha disposición de la Fiscalía General de la República para desterrar lo que él considera el Estado corrupto, que es una de las tareas de la Cuarta Transformación. Por otro lado, pues ya empiezan a moverse las aguas de que pues Pablo Gómez es de mano dura. Dice el líder de la bancada de Morena que no es de mano dura, que no hay cacería de brujas. Mire, Morena descarta que Pablo Gómez emprenda una cacería de brujas en la UIF. Ignacio Mier, el coordinador de la bancada morenista, respaldó la trayectoria del ex legislador y negó que vaya a actuar de manera dolosa o facciosa. Por supuesto, luego del sorpresivo nombramiento de Pablo Gómez al frente de la UIF, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, en voz del coordinador Ignacio Mier, respaldó la trayectoria del legislador. Lo ha demostrado desde sus inicios en las luchas estudiantiles, ha sido consecuente como servidor público y en su vida personal. Si revisan su trabajo desde ese tiempo, en los 90s, cuando fue presidente de la sección instructora, todos sus actos como legislador no dejaron lugar a duda. Dijo en referencia a quien iniciara su carrera política como líder estudiantil en el movimiento del 68. Y a pregunta de que si habrá una cacería de brujas, bueno, creo que es lo que menos requiere en estos momentos Pablo Gómez, sino de la capacidad de los más cercanos o de quienes hayan sido promovidos por el propio Santiago Nieto Castillo. Cualquiera puede tener una opinión sobre Pablo Gómez, pero nadie puede poner en duda su capacidad. Puede haber discrepancias, pero nadie puede poner en duda que se pueda actuar de forma dolosa o facciosa. Pues eso se dice de Pablo Gómez. Incluso respecto a Santiago Nieto, el general Audumaro dice que recomendó mantener custodios y enviarlo a una embajada, a Santiago Nieto. El titular de la UIF ha enfrentado severas amenazas de grupos delictivos, enojo por lista de invitados, dudas sobre Gómez. Bueno, pues es que esto se ha generado en las últimas 24 horas, en las últimas horas, respecto a que hay largas deliberaciones en Palacio Nacional. La salida de Santiago Nieto no es un asunto cerrado, ni mucho menos, no al interior del grupo cercano al presidente de la República. Según dan a conocer, Audumaro Zapata, el jefe de la Comisión Nacional de Inteligencia, pero le llaman espionaje, recomendó fuertemente contener al ex titular de la UIF, mantenerlo cerca del gobierno. Zapata advirtió que Nieto debe conservar su numeroso sistema de custodia personal, porque si el exfuncionario sufriera algún tipo de agresión, sería un drama para el oficialismo. El mandamás de la Comisión Nacional de Investigación conoce el nivel de amenazas que pesan sobre Nieto, que ha congelado cientos de cuentas asociadas a grupos del narco. En paralelo, el general cree que Nieto ya no puede regresar a una posición del gabinete porque eso debilitaría el mando presidencial, pero sí se debe analizar la posibilidad de retirarlo del país por la vía diplomática, preferentemente un consulado en Estados Unidos o bien una embajada en Europa. Audumaro tiene un predicamento muy fuerte sobre Andrés Manuel López Obrador. Meses atrás incorporó militares a la seguridad en las giras presidenciales y ahora reforzó las medidas de control al interior del Palacio. A la vez existe inquietud sobre el rol que Pablo Gómez pueda cumplir en la UIF. En el círculo presidencial se buscará en las próximas horas preservar a funcionarios promovidos por Nieto, lo que le decía, para que colaboren con el recién llegado. En esas conversaciones emerge de modo permanente la novedad de Pablo Gómez, que no tiene una gran predisposición a las jornadas laborales largas.
En las últimas horas, en dicho ámbito también se entendió que el mal humor presidencial no pasó tanto por la boda en sí, sino más bien por sus asistentes, como el dueño del Universal, Francisco Ili Ortiz, la ex candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, o la diputada federal Carolina Villano. Bueno, pues esas son las aseveraciones que hacen, son los trascendidos que hay respecto al tema. Pero es cierto que a Santiago Nieto no le pueden quitar la custodia que tiene en estos momentos, porque es cierto que pesan sobre él denuncias de grupos muy serios, y tendría que mantenerse ese nivel de confianza para que no resulte con algún daño personal. Pablo Gómez habló de esto, sobre el viejo Estado, el viejo Estado que fue corrupto hasta la médula, y cómo generar convenios con la Fiscalía General de la República. Escuche un poco de lo que dijo en el programa de los periodistas, que hasta donde tengo entendido es el primer programa donde estuvo Pablo Gómez, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se requieren no solamente acciones, también marcos legales mejor diseñados. Tenemos 2 asuntos pendientes, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, que pueden ayudar. Tenemos que revisar el convenio que hay entre la vieja Procuraduría de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, que pues ya es una antigüedad, ¿no? Pues ya la Fiscalía es autónoma y la Unidad de Inteligencia Financiera es una cosa completamente diferente a partir de la llegada del actual presidente. Entonces, hay que hacer un buen convenio, no solamente para unificar lo que ya tenemos, que es la voluntad política de luchar contra el Estado corrupto, sino también de cómo. Movimientos, sincronizaciones, acciones conjuntas, al mismo tiempo, en el momento adecuado, etc. Todo eso tiene mucha importancia en la lucha. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene 2.000 amparos. 2.000 amparos. Solo vi algo peor, lo que yo tenía ahí en la Cámara, ¿no? Como 3.000 contra la ley de remuneración de servidores públicos. Porque aquí todo el mundo va con un juez para que le salve la existencia, ¿no? Entonces, y claro, pues eso es parte del Estado de Derecho que hay que respetar. Lo que ocurre es que también pues, se ha hecho una industria del amparo, ¿no? Y hay que enfrentar ese problema, pero sin atropellar derechos y libertades. Al contrario, fomentando eso, respetándolo con más ganas, que ese es el compromiso de la Cuarta T. Ahora, ¿qué tenemos que hacer también esto mismo con la función pública, con el SAT, con la auditoría? Ahora, tengan ustedes en cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera no revisa la contabilidad de las entidades públicas. Para eso hay otras instancias. Tampoco vigila, digamos, actos físicos, ¿no?, de violencia o de delincuencia organizada. Es una unidad de control de recursos líquidos que circulan en el sistema financiero nacional e internacional, que pudieran ser de procedencia ilícita. Entonces, me decían que si yo iba a usar un puño de hierro, no, es que no funciona eso, no se trata de eso. Miren, nosotros necesitamos desarticular el viejo Estado corrupto, porque la crisis delincuencial está vinculada también al Estado corrupto. Nuestra crisis delincuencial es tan grande en la medida en que el Estado corrupto era gigantesco, porque no había ni cómo hacerle frente al aumento de la producción y comercio de drogas, porque el Estado se dedicaba a la corrupción en lugar de proteger a la sociedad, ¿no?
su función no era esa, era otra. Bueno, ahí tiene una parte de esta entrevista con Alejandro Páez Varela y con Álvaro Delgado de Los Periodistas. Es, hasta donde tengo entendido, la primera entrevista que concede Pablo Gómez ya como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ojalá que ponga todo el empeño, porque Pablo Gómez tiene ante sí la posibilidad de, sí, renovar el pacto con la Fiscalía General de la República, que ha sido demasiado lenta en muchos casos. Y eso creo que lo entiende bien Pablo Gómez. Quizás a eso se refieren los propios medios de comunicación cuando hablan de lo que es la mano dura o la mano de hierro. Se trata simplemente de cumplir la ley, algo que el propio titular de la UIF, ahora Santiago Nieto, ex titular de, pues, que podría ser retenido, que podría ser y que debe ser cuidado hasta donde sea posible. Pero Pablo Gómez le queda claro, habla de una industria del amparo, y eso es una gran realidad. En este país, donde el Poder Judicial parece ser el castillo de la pureza, todo mundo hace lo que le viene en gana, los panistas se amparan, los políticos buscan refugio, el gobernador de Tamaulipas sigue protegido por un ministro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que no lo toca ni el Poder Judicial. Es un estado de corrupción enorme. No, si los retos que enfrenta Pablo Gómez no son cosa poca. Y eso de la cacería de brujas, pues ¿contra quién? En todo caso, me parece muy interesante lo que habla de tener una relación estrecha con y un nuevo pacto con la Fiscalía General de la República, porque hay muchas inconformidades por la lentitud de los casos que ha tratado. Eso es una gran realidad y la conoce bien Pablo Gómez. En los amparos, pues será otro tema a tratar con el Poder Legislativo para ver una reforma en ese aspecto, que me parece otro tema interesante. Pero de que es de mano dura, Pablo Gómez no es, de mano blandita no es. Llama las cosas por su nombre. Yo no lo he tratado personalmente, lo he seguido su trayectoria, sé que fue fundador del PRD, sé que ha estado en la izquierda, al lado del presidente López Obrador. Por lo general son amigos, sí, es una persona de confianza, que puede ser otro el estilo al que se movió Santiago Nieto Castillo. Por supuesto, nadie le puede escatimar los logros que alcanzó Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, pero el nuevo titular tampoco está maniado. Y eso de que las largas jornadas laborales, pues para eso tiene personal, y para atender los problemas torales principales, se requiere acabar con las viejas prácticas de la PGR y poner en práctica las de la Fiscalía General de la República, cuya autonomía está a la vista de todos, y que el trabajo ha sido lento, pues no como quisiéramos, con la celeridad que quisiéramos. Por eso se ha cuestionado a Gert Manero. Pero con el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, igual, y esto puede mejorar, porque de que es cercano al presidente, cercano Pablo Gómez, por eso fue llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera, y va a operar, no, yo no tengo dudas, yo solamente voy a ver, o es lo que le invito a ver, cuál es el estilo que le imprime a la Unidad de Inteligencia Financiera. Amigas, amigos, están informados, yo regreso, por supuesto, con más información.